Muy bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Voy a pedir que abran sus Biblias, aquellos que han traído sus Biblias, en un pasaje bien conocido en el Evangelio de Juan. Voy a leer en esta tarde el Evangelio de Juan, el capítulo 3, desde el versículo 1 al 15. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este hermoso pasaje de la palabra de Dios, de este encuentro entre Jesús y Nicodemo. Doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios, y el pensamiento de hoy lo he titulado Una nueva vida. El personaje principal aquí de esta historia es Nicodemo. Y a mí me cae bien Nicodemo. Cada vez que lo estudio, lo analizo, cada vez me gusta más Nicodemo. Su nombre, yo no sé por qué en la traducción que tenemos nosotros se traduce Nicodemo con C de casa. Porque Nicodemo debería ir con K de kilo, Nicodemo, así debería haberse traducido el nombre de Nicodemo aquí. Porque este nombre es un nombre compuesto de dos palabras griegas. El nombre en sí significa victoria del pueblo. Eso es lo que significa el nombre Nicodemo. Pero es con K de kilo. Así es que la próxima vez que hagamos una traducción vamos a ponerle Nicodemo con K de kilo, ¿ya? Porque estos dos términos griegos son Nike, que significa victoria. De este término Nike es de donde también se tomó la marca de las zapatillas que llevan este nombre, ¿ya? Y que hablan precisamente, ¿sí, Josué? Nike, muy bien. ¿No? Sí, Josué habla inglés, griego y arameo y todo lo demás. Muy bien. Entonces, el Nike es victoria. Y demos es pueblo. De allí también proviene nuestra palabra democracia, que es gobierno del pueblo, ¿ya? Así es que Nicodemo significa entonces victoria del pueblo. Nike es victoria y demos es pueblo.
Nicodemo viene, los primeros dos versículos, estoy hablando de Nicodemo, porque los primeros dos versículos que yo he leído hablan precisamente de él. Nos dice que era un líder fariseo, miembro de la secta de los fariseos, era un erudito, miembro de la Corte Suprema Judía, conocida como el Sanedrín. Nosotros lo vemos a Nicodemo después de este encuentro con Jesús, lo vemos después en el capítulo 19 de Juan, en el Sanedrín, cuando se está planificando la muerte, el encarcelamiento de Jesús. Los fariseos habían enviado incluso alguaciles para que apresaran a Jesús, lo trajesen preso. No lo pudieron traer porque llegaron asombrados los alguaciles y dijeron a los fariseos que estaban reunidos: y no les trajisteis, es que no lo pudimos traer, nunca hemos oído hablar un hombre como este habla. Que el Señor nos bendiga. Los alguaciles van con las autoridades de los fariseos para traerlo preso, pero cuando se encuentran frente a Jesús, hablando, enseñando, predicando, no haya que hacer, nunca habían oído hablar un hombre como este. Que Dios nos bendiga. Ahí está Nicodemo en medio de este Sanedrín, aparece allí, porque los fariseos están cegados a la idea de apresar a Jesús. Nicodemo interviene. Ya sin duda este encuentro que tiene Nicodemo con Jesús tuvo un efecto, porque Nicodemo allá en el capítulo 19 intercede por Jesús y dice: ¿cuándo alguna vez nosotros hemos traído a juicio a alguien sin darle la oportunidad que se defienda? Entonces, de alguna manera, Nicodemo le dijo a los miembros del Sanedrín: aquí estamos actuando fuera de la ley. Nunca hemos traído a juicio a alguien sin primero escucharle. Mostrando ahora Nicodemo ya a esta altura, ¿cierto? Este cambio de corazón y de mente frente a la persona de Jesús. Y al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 19, aparece de nuevo Nicodemo, cuando ya Jesús había muerto y su cuerpo lo bajan. Y José de Arimatea, un hombre rico de la ciudad, pide que le permitan a él sepultar el cuerpo en una de sus tumbas. Nicodemo es uno de los que trae una mezcla, un perfume carísimo, de un valor de alrededor de 100 libras. Una mezcla de mirra con aloe, dice la Biblia. Un perfume tan caro. ¿Sabe cuánto pesaba el perfume que trajo Nicodemo para perfumar el cuerpo de Jesús? La Biblia dice que el perfume que trajo Nicodemo pesaba 43 kilos. Por eso era tan caro. 43 kilos pesaba el frasco de perfume que trajo Nicodemo a la tumba de Jesús. Era un hombre erudito, entendido en las Escrituras, por eso que era miembro de la Corte Suprema, entendido en la ley de Moisés. El discurso de Jesús le había impactado. Las obras de Jesús también le habían impactado. Sus colegas, los demás miembros del Sanedrín, ninguno de ellos quería aceptar que éste viniera de Dios. Todo lo contrario, la postura de los fariseos es que Jesús era un farsante, que Jesús era un impostor. Era una actitud total de rechazo. El único en esa Corte Suprema que no creía que Jesús fuera un farsante era Nicodemo. El único que creía que este Jesús venía de Dios era él. Por eso es que
Nicodemo busca el momento para hablar con Jesús. No lo quiere hacer en público porque no quiere que nadie le interrumpa. Él conocía el pensamiento de sus colegas. Y sabía Jesús que si tenía un diálogo personal con Cristo en forma pública, sus colegas serían los primeros en tratar de aportillar su diálogo, su conversación, de interrumpir la conversación. Él sabía, los conocía, sabía que no le iban a dejar hablar. Por lo tanto, a diferencia de algunos que dicen que Nicodemo busca la noche porque es cobarde, todo lo contrario, Nicodemo parece ser un hombre muy valiente. Solo que es demasiado inteligente, sabio y prudente. Él quería tener una conversación profunda con Jesús. ¿Y qué mejor momento que la noche? Cuando ya toda la gente se había ido a sus casas. Él ya sabía que Jesús a esa altura de la noche solamente quedaba con sus discípulos, con quienes compartía las últimas enseñanzas, a quienes les aclaraba en la noche las dudas que los discípulos traían ante los pies de Cristo después de escuchar todos sus discursos y ver todas sus obras. Así es que espera la noche para hablar tranquilamente con Jesús. Y llega hasta donde Él está. Y Nicodemo entrega esta tremenda declaración al conversar con Jesús. Le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Que el Señor nos bendiga. La mente de Nicodemo estaba libre de prejuicios. Los demás no, a pesar de las obras extraordinarias. Jesús abría los ojos de los ciegos, sanaba a los leprosos, levantaba a los muertos, bendito sea su nombre, hacía saltar a los cojos, sanaba a los leprosos, y todo el que venía a él era sano. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, Nicodemo, en su análisis honesto y sincero, él puede concluir con esto: nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Alabado sea Dios. Ese Dios es el que está con nosotros, hermano. Le hemos visto sanar a los enfermos, le hemos visto cambiar las vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Ese Dios está con nosotros. Grande y poderoso, digno de la gloria, la honra y la alabanza que cada uno de nosotros podamos ofrecer. Y en esta conversación Jesús es muy claro con Nicodemo y le dice a Nicodemo que lo que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Necesitas una nueva vida. Frente a esta respuesta de Jesús, hermano querido, sin duda, porque Nicodemo se llena de interrogantes. Y frente a esta respuesta de Jesús, en que Él necesita una nueva vida, a mí me surgen tres preguntas que yo quisiera contestarlas esta noche. Ahora, si ustedes están un poco apurados, las contesto el otro domingo. Pero frente a esta confrontación directa de Jesús con un hombre honesto, con un hombre sincero, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, necesitas una nueva vida. Entonces a mí me surgen tres preguntas en mi corazón que yo deseo responderlas para mí y me gustaría responderlas para ustedes. Porque es la misma interrogante, se me ocurre a mí, que tuvo Nicodemo. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es esto? Y entonces la primera pregunta es: ¿qué es una nueva vida? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús
con que Nicodemo necesitaba una nueva vida. Cuatro cosas voy a decir sobre esto. Primero, es una transformación espiritual que afecta a toda nuestra personalidad. La pregunta es, ¿qué es personalidad? Frente a esta respuesta que me doy a mí mismo y digo, ¿qué es lo que es una nueva vida? Y en esta respuesta yo digo que es una transformación espiritual que afecta a toda nuestra personalidad. ¿Qué es personalidad? Entonces el diccionario es muy claro para decirnos que, primero, la persona es una estructura constituida por factores biológicos, psicológicos y sociales. Eso es una persona. Así es que, ¿qué es lo que es una persona? Una persona es un ser, una estructura, un ser que está constituido por tres factores. El factor biológico, es decir, el cuerpo. Un factor psicológico, es decir, la mente. Y un factor social, que es la voluntad de saber relacionarme con los demás. Así es que para llegar a entender lo que es una personalidad, y en este mensaje ustedes me van a tener que ir siguiendo a pasos cortos, porque si se distraen no van a entender lo que viene después. Así es que cuando yo intento definir qué es una nueva vida, lo primero que digo que una nueva vida es una transformación total y completa de nuestra personalidad. Para llegar a entender lo que es una personalidad, primero tengo que entender lo que es una persona. Y una persona es un ente, una estructura formada por tres factores: el factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Es decir, mente, cuerpo y voluntad. Esa es la estructura de la que está formada una persona. ¿Qué es personalidad? Personalidad es la función de esa estructura. La persona es una estructura. Usted. Una estructura que está conformada por cuerpo, por intelecto y por voluntad. Biológico, psicológico y social. Así es que cuando hablamos de la personalidad, entonces estamos diciendo que la personalidad es la función de esa estructura. Es la configuración de las cualidades distintivas de la persona. Así que cuando hablamos de la personalidad, estamos entonces diciendo que la personalidad es cómo actúa esa estructura, cómo procede esa persona. Y cuando estamos hablando de eso, entonces estamos hablando de algo que está interno, que es subjetivo, dicen por ahí los psicólogos. Leí algunos conceptos psicológicos, leí otros conceptos filosóficos, y hay muchas formas de decir que la personalidad es esa parte intangible. Esta parte que va dentro de esta estructura que se llama cuerpo y que de alguna manera hace funcionar ese cuerpo. Hace que el cuerpo aquel funcione de una determinada manera. Esa es la personalidad. Así es que nosotros llegamos aquí al Evangelio con una personalidad destruida, contaminada,
corrupta, esta estructura llamada cuerpo, formada de la parte biológica, psicológica y social, esta estructura se manchó, se corrompió en el mundo, en el pecado, y llegamos con una personalidad corrompida. Lo primero que se corrompe en la raza humana es su personalidad, esa cosa que va adentro, y conforme a eso es que hace funcionar al cuerpo. La personalidad es la que hace funcionar el cuerpo. Y según sea tu personalidad, así tú haces funcionar tu cuerpo. En otras palabras sencillas, según tú seas por dentro, así funciona tu cuerpo. Según tú seas por dentro, así es tu actitud. Y eso que va por dentro se llama personalidad. Y cuando hablamos de una nueva vida, estamos diciendo que es una transformación total y completa de nuestra personalidad. Cuando nuestra personalidad es cambiada, el cuerpo actúa de una manera distinta. La mente actúa de una manera distinta. Nuestros actos son de una manera distinta, porque ha cambiado nuestra personalidad. Una de las cosas que uno nota, o yo por lo menos en mis años que viví en Santiago, es que cuando uno entra a una fábrica donde se fabricaba, valga la redundancia, el papel, y uno se iba por los patios para llegar donde la persona que iba a conversar. Una de las cosas que observaba uno es que los patios de estas papeleras están llenas de contenedores de todo tipo de inmundicia, trapo, que los recolectan, los traen no sé de dónde, pero están los contenedores llenos de ropa sucia, de trapos sucios. En realidad uno va caminando por los pasillos, los patios de estas fábricas y es un basural. Lo extraordinario es que todos esos contenedores de trapos sucios se van vaciando y van siendo introducidos a las maquinarias de la papelera. Y esos trapos sucios van saliendo al final como finos papeles para escribir. Hermanos amados, Cristo es esa máquina. Aleluya. Nosotros éramos los trapos sucios. Alabado sea el nombre de Dios, que fue introducida a la máquina que es Cristo, y Él cambió nuestras vidas. Él transformó nuestra personalidad, cambió nuestros sentimientos, cambió nuestra manera de pensar. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios nos ha transformado en personas útiles a la sociedad, a la familia, al mundo que nos rodea. Tenemos que decir que yo no sé cuántos minutos me quedan, pero estoy predicando por Facebook y trato de que no sean más allá de media hora. Nadie me está controlando. Bueno, 25 minutos. Me quedan 5 minutos para las 2 preguntas distintas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Aleluya. Me decía una hermana por allá de otro lugar que el mensaje del domingo pasado lo ha escuchado 3 veces ya. ¿Cuántas veces lo ha escuchado usted, hermana? 3 veces también. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga. Dios está en este lugar. Voy a terminar esto, voy a ir terminando. Tenemos que decir que esta vida bendita y gloriosa comienza en Cristo. Sin Cristo no hay vida nueva. Él es el que cambia, Él es el que transforma. Tenemos que decir que esta nueva vida, hermano querido, es una nueva relación con Dios. Vivíamos de espalda a Dios, satisfaciendo nuestros propios intereses, dándole de comer a nuestra corrupta personalidad. Y Dios era lo último en nuestra trayectoria. Esta vida nueva cambia nuestro destino. Hoy día para nosotros lo primero es Dios.
Lo primero que intentamos hacer es agradar a Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, esta vida es eterna. Es eterna. Cuando uno avanza en años, hermanos, se da cuenta de lo importante que es esto. Cuando usted es joven, quizás no le da importancia, pero a esta edad en la que yo tengo ya de adulto mayor, caramba, que agarra fuerza esto, hermano. Y caramba, que dan ganas de tirarse guatita al suelo al saber y haber entendido que esta vida es eterna. Que un día miré de aquí, pero seguiré viviendo. Y no estaré en el infierno, estaré en los brazos de Cristo. Alabado sea su nombre. Estaré en la presencia gloriosa de Jesús. Bendito sea su nombre, porque Él me dio nueva vida. La vida de Cristo es eterna. Es más allá de la muerte física. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué necesitamos esta nueva vida? Porque todo ser humano ha heredado una naturaleza pecaminosa. Pablo le escribe a los romanos y le dice que Adán pecó y que el pecado de Adán traspasó a todos los hombres. Y dice Pablo, y por cuanto todos pecaron, es decir, el pecado de Adán traspasó a todos los hombres. Por lo tanto, dice Pablo, si esto es así, entonces todos los hombres han pecado. Aleluya. Nacen en pecado y nacen en culpa. Todo ser humano hereda una naturaleza pecaminosa. Usted podrá decirme hoy día, yo he sido buena persona toda la vida, pero nació en pecado. Nunca le he hecho daño a nadie, pero nació en pecado. ¿Culpa suya? No, Señor, no es culpa suya. Pecó Adán, pero el pecado traspasó a todos los hombres. Y agrega la tercera cosa Pablo ahí. Y siendo así, entonces dice Pablo, todos, sin excepción ninguna, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Necesitamos nueva vida, porque heredamos una naturaleza pecaminosa. Sin esta nueva vida dada por Cristo, no se puede entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. La última pregunta: ¿cómo la obtenemos? Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar de nuevo, dice él, al vientre de la madre y volver a nacer? Esa es la gran pregunta, amado. Si hasta ahora usted ha entendido que necesita urgentemente una vida nueva, el asunto es cómo lo hago. Primero, no se trata de ritos religiosos, no se trata de que usted venga y se bautice. Tampoco esta vida nueva se obtiene por los estudios, porque yo sea muy estudioso. Como alguien dice por ahí de pronto para escabullirse de la evangelización, yo he leído la Biblia. No se trata de eso. No es intervención humana, yo no puedo hacer nada por usted. Su papá no puede hacer nada por usted. Su tía no puede hacer nada por usted. Su tío no puede hacer nada por usted. Su amigo más íntimo no puede hacer nada. No hay intervención humana aquí. Para tener esta nueva vida no hay intervención humana. Jesús dijo al concluir su conversación con Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo obtengo esa vida nueva? Solo por la fe en Cristo Jesús. No necesitas pagar nada. No necesitas sacrificio físico alguno. Lo único que necesitas para tener esa vida nueva es creer en Jesús. Si crees en Él y en su sacrificio expiatorio en la cruz, tendrás una vida nueva. Y si tienes una vida nueva, podrás entrar en el reino de los cielos. Un reconocido equilibrista norteamericano cruzó una catarata caminando sobre una cuerda floja. Cuando llegó al otro lado de la catarata, la gente le aplaudía. Entonces el hombre, al ver el alboroto y la admiración de la gente, preguntó: ¿creen que podría volver al otro lado? La multitud gritó: sí, creemos que puedes hacerlo. Y él gritó nuevamente y le pregunta a la gente: ¿creen ustedes que puedo volver cargando 50 kilos? La multitud le gritó a una sola voz: sí. Y entonces él se dirige a un muchacho que está ahí de 45 kilos aproximadamente y le dice: te llevo. El mismo muchacho que junto con la gente había gritado que sí, creían que podía volver por la cuerda floja. El mismo muchacho que con fuerza había gritado sí, que creía que este hombre podía cargar 50 kilos y cruzar. Ese mismo muchacho que no pesaba más de 50 kilos, cuando el equilibrista le dice: te llevo, él retrocedió espantado y gritó: no, no me puedo morir. Hermano querido, así actuamos muchas veces. Creemos que Cristo puede darnos nueva vida, transformar nuestra personalidad. El tema está: ¿quieres aceptarlo? Él es el único que puede hacerlo. ¿Quieres que Él te tome en sus brazos? ¿Serías capaz de echarte los brazos de Cristo para comenzar a cruzar esta vida confiado en Él? Él puede hacerlo. Gloria a Dios, Él puede hacerlo. Me dio vida a mí. ¿Crees que puede darte vida a ti? ¿Eres capaz de echarte en sus brazos? Esa es la decisión crucial. ¿Eres capaz de ponerte a los brazos de Cristo? Esa es la única manera de tener nueva vida. Recibir a Cristo como tu Salvador personal.